Yo soy Fidel de los Santos y esta es mi historia. Yo la conocí a ella posterior a las elecciones del año 2000, donde acababa de ganar la presidencia el expresidente Hipólito Mejía. La conocí en el Club de Obras Públicas, un domingo en la tarde, donde luego de conocerla estuvimos hablando un tiempo por teléfono y ella me pidió que fuera a su casa y pidiera la mano. Así lo hice, pedí su mano, hablé con su madre y empezamos una relación. Antes de llevarla a ella al Centro SAI, que visitábamos como que era una iglesia. Posterior a eso comenzó la idea de que nos casaríamos. Yo recuerdo que yo me fui a practicar béisbol a Palenque, Juan Barón, en Izao, donde incluso yo fui protegido y fui apoyado por Vladimir Guerrero Padre, que en ese momento aún estaba jugando béisbol en Grandes Ligas. Estuve en casa de Lucho González y partiendo de ahí fue que inició nuestra relación, donde yo me hice cargo y responsable de ella en términos de estudios. Me encargué de cubrir todos los gastos de su estudio y de su salud, ayudando a su madre por la situación económica en la que ellos se encontraban, que era una situación muy precaria. Imagínense, vivían en una casa de madera recortada de una de bloque. Casa que con el paso del tiempo pudimos remodelarla, en el cual yo hice la diligencia de conseguir apoyo para ayudarlo a ellos con eso. La relación iba muy bien hasta que comenzaron a suceder la situación en la que ella me quedó embarazada y yo me hice responsable de ella. Partiendo con el paso del tiempo, iniciaron los conflictos que contaré a continuación. Una historia muy difícil que como hombre en la República Dominicana, en mi país, he vivido frente al tema y a los preceptos a los que las autoridades se han entregado con esto de la violencia doméstica y de género. Para el año 1998, por primera vez conocí yo lo que aquí se le hace llamar como el Centro SAI a través de mi hermana, donde pude conocer una persona a quien se le hace llamar el gurú. El concepto de gurú viene siendo como un concepto de guía o maestro para la concepción hindú. Una persona prácticamente despierta espiritualmente, que tiene cualidades y dones en el cual puede llegar hasta adivinar lo que en tu pensamiento está. O sea, una persona que te habla de tener la capacidad de curar enfermedades incurables, de hablarte de problemas que tú ocultas, de problemas de salud que tú ni siquiera puedes percibir en ti, y de futuras eventualidades que tú puedes llegar a vivir. Con esto quiero dejar dicho que ese tipo de persona ejerce en cada ser humano, medio, congruente o incongruente, un poder de convencimiento tal, en el cual sus palabras se convierten en un dogma para el ser humano, así como sus discípulos más cercanos. Yo conocí a don Antonio Jiménez Alas Papatoño y también conocí a David Espinal Hierro, así como otros miembros cuyos nombres no es de interés hacerle mención aquí, porque fueron personas que no tuvieron una gran influencia en mi vida, ni le di la oportunidad de tener la participación que tuvieron estos dos mencionados. En 1998 yo era una persona que practicaba béisbol y era un muchacho, un joven soltero, en el cual la madre de mis hijos la conocí para principios del año 2000, posterior a las elecciones de ese año. Pero ¿qué sucede? Yo ya llevaba un promedio de 3 años participando de las actividades del Centro SAI. El Centro SAI opera como si fuese una iglesia, donde cada cierto tiempo se salen a hacer servicios de alimentación a personas mendigas que carecen de una economía para sustentar sus alimentos, así como servicios de salud a personas que no pueden obtener medicamentos, etc. Muchas maneras de servir. Actividades que cada día más lo que cobraban era más fuerza en mi persona, de ellos hacia mí, producto de que entendía que todo representaba un camino espiritual y la posible o el posible logro de uno alcanzar la divinidad, la salvación, como se le dice en el ámbito cristiano, o alcanzar a llegar a ser una persona que al partir de este mundo vaya directamente a las manos de Dios.
Bueno, situación que hoy en día refuto y dejo de lado porque posterior a todo eso decidí estudiar muchos conceptos espirituales en el cual me abrieron al verdadero conocimiento espiritual y a saber que lamentablemente muchas organizaciones lo que se dedican es a la manipulación. Voy a dejar entredicho que incluso en ese lugar yo no hubiese visto una organización donde se practique más la manipulación, pero que peor aún, se acusa de manipulador exactamente al manipulado. Para principios del año 2000, como dije, conocí la mujer que se iba a convertir en la madre de mis hijos y que íbamos a durar en una relación casi 13 años. Relación que inició exactamente en el año 2000 y que terminó en agosto del 2012, lo que representa un aproximado a los 13 años. En esos 13 años, pudiéramos decirlo de esta manera, procreamos 3 niños, un varón mayor y 2 hembras secundarias. Sin embargo, a principio de la relación decidí llevarla al centro porque entendía que era una persona que merecía conocer de Dios. Nosotros adorábamos a Sai Baba como la encarnación divina que llegó en los últimos tiempos al mundo como una oportunidad al ser humano. Nos mostraron que Él era Dios, algo que ni afirmo actualmente, pero tampoco refutaré porque es necesario decir que las enseñanzas, en especial aquellas que por redes sociales van a la famosa pizarra de Prashanti Nilayan, son unos mensajes totalmente hermosos de amor y dedicado hacia el prójimo. Imagínense, en ese lugar donde todo lo que se habla es amor al prójimo, ¿cómo no llegar a creer todo lo que se nos dice? Pero ¿qué pasa? Posterior a una eventualidad que sucedió con mi hermana, nosotros nos retiramos un tiempo del centro de Sai. Y a finales del año 2012, del año 2012, yo decidí emprender nuevamente un camino espiritual con ellos y decidí regresar al centro. Luego de haber leído el libro de Graciela Augusto, Cuando el Maestro llama, entendiendo que el Maestro me había llamado. Quiero conversar con Dios, quiero acercarme a su conocimiento espiritual y mi interior me pide una evolución espiritual, algo que abarcó incluso mi concepto de raciocinio y mi transformación en la conducta. Debo de decir que he sido un joven de una naturaleza, yo diría de una conducta espontánea, pero que al mismo tiempo por naturaleza he tenido ciertas restricciones, porque nunca me gustó consumir alcohol, nunca me gustaron las vidas callejeras nocturnas, fui alérgico a las prostituciones y a todas esas cosas que hoy en día aberran cualquier matrimonio. Un hombre de hogar dedicado 100% al cuidado de mi familia. En todo este trayecto de vida, regresé al centro Sai, ya habíamos procreado 2 niños, que incluso al niño mayor le puse en honor a Papá Toño, Don Antonio, y el nombre de quien fue representado en mi vida como una divinidad, Sai Baba. Pudiéramos decirlo de esta manera, mi hijo mayor se llama Sai Anthony, o sea, la combinación del nombre de Sai Baba dado a la divinidad con el nombre del famoso gurú. Yo recuerdo que antes se vivieron algunas eventualidades en mi casa, como por ejemplo mi padre en un momento antes de morir supuestamente estaba cerca de fallecer y con unas famosas prácticas del cual no tengo determinaciones que practica el gurú, supuestamente se le habían extendido unos años más de vida. Así como en un caso con mi hermana y otras novedades más que vuelvo y les repito, no precisamente la dejo en la refutación, pero sí hoy me plago de duda por las cosas en las que vi. Me acerqué más a David Espinal Hierro, quien le di la oportunidad de entrar a mi casa y de formar parte de una amistad familiarizada en el cual le di una confianza de la que él abusó y de qué manera. Por más de 10 años posterior a lo vivido, yo viví bajo el engaño de la manipulación de David Espinal Hierro. Él me decía muchas cosas que yo no entendía. Cuando regreso al centro Sai, a principios del 2012, o mejor dicho, a mediados, yo estaba sin empleo y ella estaba en el embarazo de la 3ª niña, o mejor dicho, en el 3er embarazo. Sucede que conseguí trabajar en esa semana en los restaurantes Wendy's y Cinnabon como supervisor de seguridad por medio o sea, a raya Food Dominicana,
por medio de Executive Security Service, en el cual yo hacía un servicio que iniciaba a partir de las 5 de la tarde y terminaba a las 7, 7 y media y muchas veces 8 de la mañana. Producto de que tendría que transportar un personal, el personal de trabajo, cada uno a su casa, con la certeza de que llegaran seguros, porque se salía de madrugada y no podían exponerse a los peligros que ofrece y a las inseguridades que ofrecen las calles de la República Dominicana con respecto de la delincuencia, lo que significa que yo estoy llevando un riesgo muy fuerte. En cambio, la madre de mis hijos, que entraba a trabajar en el Instituto Nacional contra la Ceguera, contra la glaucoma en Cosegla, entraba a trabajar en horario de las 7 de la mañana, regresando a la casa posterior a las 7 de la noche. Lo que da un indicativo de que en el día yo permanecía en la casa y ella en la noche. Lo que puedo decir que nuestros horarios laborales nos mantenían separados el mayor tiempo posible de la semana, salvo los lunes, que eran mi día libre. Bueno, pero de repente comenzaron a surgir conflictos entre nosotros, conflictos que se fueron agravando producto de ciertas conductas de ella que ya venía presentando patrones durante el trayecto de nuestra vida y que yo venía agotando una existencia sobre eso. Lamentablemente en el centro SAI se tiene la mala costumbre de que cuando una persona no accede a los preceptos de ellos o no se entrega a los preceptos de ellos es juzgado y condenado. En cambio, quien lo hace se le pueden justificar ciertas actitudes y conductas. Y lo digo en virtud de lo que se hizo con mi hermana Georgina y un joven llamado Warner Vázquez y Julio Rodríguez. En cambio, lo que hizo la madre de mis hijos fue todavía, o no fue todavía, fue lo peor de lo peor. Sin embargo, se le justificó su aceptación. Allí se dice que la mujer es mejor que el hombre, que son apreciaciones que Saibaba la ha explicado, y que por dicha razón cada hombre tiene que estar como si fuese humillado o pisoteado, y que debe de tratar bien a su pareja, aún su pareja tenga un mal comportamiento. El caso fue que ya yo venía, cuando yo me comunico con David para regresar al centro SAI nuevamente, en ese momento la madre de mis hijos y yo estábamos separados. Él se empeña en que la relación se recupere y le cae atrás a ella, haciéndola regresar a la casa. Ya yo venía de 7 separaciones, en el cual yo me humillaba, me ponía en una situación como cualquier hombre que no quiere perder su familia, pero que ya yo venía cansándome. E incluso la única amenaza en el cual yo le hice a ella varias veces fue que si yo tomaba la decisión de que nos separáramos, no nos íbamos a volver a juntar más, porque no entiendo que no soy la persona que se separa 2 veces de una mujer o de una relación. Sin embargo, la situación continuaba y posterior a yo ya estar dispuesto a no continuar con ella, David la convence, la hace regresar y ella me hace la propuesta de que nos casáramos. Yo en mi interior comencé a darle tiempo a eso, no quise tener una boda con ella porque entiendo que ya la relación se había lacerado mucho y realmente mis sentimientos no estaban en la disponibilidad de ver eso como el éxito que quizá en algún otro momento pudo haber sido. La situación comenzó a tornarse un poquito difícil después que ella dio a luz la niña más pequeña. De repente ella comenzaba a dejar de hacer las cosas. Yo no sabía que ella estaba siendo orientada por 3 mujeres y 2 hombres, incluyendo uno de esos hombres, era David Espinal Hierro, quien la pretendía y quien yo entendía que era una persona que sería incapaz porque tenía su esposa llamada Rocío y que nos conocíamos y éramos éramos unos amigos casi hermanos, hasta el punto en el que yo salía a las 5 de la tarde de mi casa a trabajar y por accidente muchas veces me enteraba que a las 11, 11 y media, 12 de la noche él todavía estaba en mi casa en una conversación amena con la madre de mis hijos. Cada vez que ella, en la conversación de ellos, le daba una opinión contraria a mí, él se ocupaba de ir a mi trabajo y pasarme la información. Hoy yo entiendo que eso fue un método para él ir agregándole fuerza a mi disgusto con ella, para él poder tener el camino abierto y llegarle a ella. En ese tiempo el niño mayor tenía apenas 9 años de edad, Say Anthony. La segunda
tenía una edad como de unos 5 a 6 años y la pequeña estaba de meses de nacida. Pasado el tiempo, llegó un momento que la situación se tornó tan tediosa que yo decidí tomar la vía de la separación y no volver a juntarme más con ella, dejándole el camino libre a que ella eligiera con el hombre que ella decidiera encontrar su felicidad y que me dejara a mí seguir mi camino. En ese momento recibí una amenaza por parte de ella. Amenaza que la pasé de manera desapercibida. Y es que ella me había dicho en ese momento que ella había perdido mucho tiempo conmigo, que yo se la iba a pagar y que a mí que no me apurara. En ese momento yo no sabía que ella ya tenía planificado, junto de su jefa, la señora Victoria Villa de Valga, esposa del doctor Valga, y una de las directoras del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma en Cosegla. Tenían ya dada la combinación en la que me iban a someter a la acción de la justicia, ella consiguiéndola llevarla a una casa de acogida, donde se alegó la ignorancia de que ella huía de la casa temiendo por su vida. Imagínense, un hombre trabajando de 5 de la tarde a 7 de la mañana y una mujer entrando a su trabajo a las 7 de la mañana y saliendo después de las 7 de la noche. ¿En qué espacio-tiempo podría existir la posibilidad de que su vida corriera peligro? Y donde se me acusó de lo que comúnmente se le acusa a todo hombre, de abusos sexuales, amenaza de muerte, golpes, violaciones, control. El 1 de agosto del 2012, las autoridades fueron al restaurante Wendy de las Niñas de Cáceres a buscarme preso. Una semana antes ya ella había asistido a la casa de acogida exactamente en el momento en el que yo le hice la propuesta de la separación definitiva. David, que siempre iba a mi casa, yo les llamaba y él no me contestaba, no me tomaba la llamada. Un compañero de trabajo de ella me llama y me dice: mira, fulana está en una casa de acogida, te van a someter, no te deje ver. Basada la situación, yo llamo a la madre de ella y le explico la situación de lo que está pasando. Su madre no se había enterado aún. El caso fue que llego yo a mi trabajo y me está esperando la policía. Me llevan hacia la unidad de género del sector Bellavista. Cuando llego al lugar, me muestran un expediente creado sobre mi persona, como si, con afirmaciones, como si ya a mí me hubiesen investigado directamente, donde se hizo de mí unas definiciones con opiniones certeras, como le dije, como si ellos hubiesen tenido pruebas rotundas de que yo había cometido hechos de una manera deshonrosa, horrible y espantosa como la que ella me acusó a mí. Lo peor de todo es que me llevan a las 5 de la tarde preso al lugar y a partir de las 7 de la noche me cita la primera fiscal. Cuando la primera fiscal me cita y me sacan de la celda, la fiscal se pone la mano en la cabeza, mira hacia el expediente y me mira a mí en un lazo de 3 veces. Cuando me mira, me pregunta: señor Fidel, ¿usted es el esposo de fulana? Y yo le dije que sí. Me dice: pero yo pensaba que era con un psicópata que yo iba a hablar, con una persona con arete, tatuaje y de apariencia como un adicto hacia los consumos de sustancias narcóticas. Le dije que no, que yo solo era un hombre de trabajo. En ese momento ella se pone la mano en la cabeza nueva vez y me dice: wow, mi hijo, te están haciendo un daño. Y la ayudante de esa fiscal abaja la cabeza y lo único que dice es que Dios te ampare. El policía que me va a buscar me dice: wow, a ti se te ve que tú miras por los ojos de esa mujer y de tu familia, que eres un hombre de trabajo. Ruégale a Dios que las cosas marchen bien. Al otro día me llevan al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el cual a partir de las 2 de la tarde ya se aparece con 2 abogadas, del Ministerio de la Mujer. Y dice lo siguiente: magistrada, pido justicia porque estoy cansada de tanto abuso sexual. Una de las acusaciones que les voy a desmentir. Dijo que yo le había dado muchos golpes, que yo la amenazaba de muerte, que la violaba continuamente y que yo no la dejaba visitar a su mamá. ¡Wow!
En ese momento, la fiscal y la jueza me miran y me dicen que cómo yo respondo a la acusación. Honestamente hablando, yo no sabía qué decir. Yo no sabía qué decir, no sabía cómo defenderme de tanta barbarie. Y le dije que simplemente eso no era verdad. Pero, como se dice en buen dominicano, me cantan 3 meses de medida de coerción para la cárcel de Najayo. Situación que generó un caos. Mi madre, que en ese momento ya estaba viuda porque mi padre había muerto de cáncer de próstata en el Marcelino Vélez en el año 2006, específicamente el 15 de agosto de dicho año. Mi madre era una señora que sobrepasaba los 70 años de edad, que yo era el bastón que sustentaba su estabilidad, porque ya era quien la mantenía, era quien trabajaba para ella y mantenía su cuidado. No se le había dicho ni comprendía la situación que había pasado, y se le trató de ocultar diciéndole que la empresa me había mandado a mí y a la familia hacia Estados Unidos. El caso es que una hermana mía tuvo que hacerse cargo de mi mamá, situación que le degeneró un descontrol en su salud. Ella sufría de hipertensión y ya le habían dado 2 ataques, 2 ACV, 2 accidentes cerebrovasculares, lo que literalmente le dicen trombosis. La situación se tornó difícil porque yo preso, mi hermana en esa situación, una segunda hermana en Alemania, recién llegada, imagínense, una inmigrante sin estabilidad todavía económica ni laboral. La situación era un poquito complicada y quien sustentaba a mi madre económicamente era yo, y la casa también, así como el cuidado de la familia. El momento se tornó muy complicado, muy difícil, porque entonces mi hermana se entera en Alemania de la situación. Mi padre había muerto de cáncer, como dije, y mi padre se llevó un presupuesto de 890,000 pesos, nosotros tratando de salvarle la vida, lo que nos dejó en una crisis económica. E imagínense, todo el proceso penal, más algo que le sucedió a mi madre, que voy a decirlo ahora, llevó a que todo el proceso penal, más el cuidado de mi madre, la situación con el internamiento que tuvo por un ataque que le repitió, nos llevó entonces al consumo de 397,000 pesos más, lo que nos cambió la situación de una crisis económica hacia una derrota económica total en el ámbito intrafamiliar. Porque imagínense, yo perdí mi empleo y ya me había que ayudarme y mantenerme en la cárcel. Una persona se le acerca a mi mamá y le dice que yo estaba preso porque la madre de mis hijos me había llevado preso. Mi madre dice, ¿cómo fulana me hace una cosa así? Sabiendo ella cómo yo fui con ella. Y en minutos después mi mamá cae de la silla de lado con un preinfarto. Los vecinos la llevaron al médico porque mi hermana no estaba en ese momento. Llaman a mi hermana y mi hermana se aparece en El Salvador Gautier, como en eso de las 7:30 de la noche. Tienen a mi madre con oxígeno puesto y unos aparatos para hacerle un ecocardiograma. El caso fue que luego de estabilizarle un poco la presión arterial, la llevan a la habitación, donde la dejaron interna por varios días. En esos momentos, mi madre todavía se veía estable, pero pasada la 1 de la mañana, le da el primer accidente cerebrovascular, o sea, una trombosis del lado izquierdo del cerebro. Los médicos la llevaron a la sala de intensivo, la están atendiendo y a las 4:45 de la madrugada le repite el ACV, pero ya en este caso en el lado derecho del cerebro, lo que dejó a mi mamá convertida en un vegetal. Mi madre no hablaba, mi madre no decía absolutamente nada y perdió el conocimiento de todo a su alrededor porque recibió como especie de un ataque también de Alzheimer. La situación se torna difícil. Pasadas las 8 de la noche, mi hermana me llama al teléfono. Yo estaba aún en el Palacio de Ciudad Nueva. A los 10 días me llevan a Najayo, me dejaron 10 días ahí. Y me dice que a mami le había pasado esa situación. Imagínense, yo preso en una celda. Habíamos 18 presos. Tuvimos el inconveniente de que había solo un cepillo y una sola pasta de dientes y los 18 teníamos que cepillarnos los dientes con el mismo cepillo. Yo llevaba a cabo un tratamiento en ese momento, un tratamiento de canal en una de las molares, en el cual
Lamentablemente perdí esa parte de la dentadura por infección. Imagínense lo que yo viví dentro del penal. Llego a lo que le llaman la celda de los veteranos 10 días después. Me llevan a la celda de los veteranos y allá me recibe un reo llamado Durán, al que hubo que darle 15,000 pesos, más 15,000 pesos que se había llevado el abogado en el momento en el que inició el proceso. E imagínense, una familia donde solamente biológicamente somos 3 hermanos, 2 hembras y yo, y que nunca nos hubiésemos visto envueltos en problemas judiciales. No sabíamos qué hacer, las orientaciones fueron contraproducentes y la complicación de mi situación se dio al extremo. Con decirle que de un promedio de 17 presos de los 20 y tantos que habíamos dentro de la celda, 17 éramos acusados por lo mismo. Y yo fui el único que salió a los 8 meses y 17 días. El resto antes de los 3 meses salió porque sus mujeres fueron a retirar la querella. En cambio, la madre de mis hijos no lo quiso hacer, producto de que ella estaba siendo orientada por parte de un policía, de David Espinal Hierro y de otras personas. Ese policía la logró sexualmente, la convenció para convertirla en su amante y le vendió el sueño de que él era el protector de ella. Pasado el tiempo, a mí me intervinieron la línea telefónica que yo tenía en el penal y yo recuerdo que yo llegué a hacer varias conversaciones donde yo siempre me renegué a ella, donde yo siempre decía que estaba sufriendo la separación de mis hijos, pero no la separación que había tomado y la decisión de separarme de ella. Información que ella recibió y que la puso mucho más agresiva. Porque obviamente, y la llevó a querer hundirme, cada vez mintiendo más y más, diciendo que yo la violaba continuamente, que yo le daba muchísimos golpes, que ella temía por su vida. Una serie de cosas en el cual a ella la descubrieron conversando con ese policía. Que ella tenía un trauma en el cual ella no deseaba estar sexualmente con ningún hombre, producto de los tantos abusos sexuales que yo le había propinado. E imagínense, mientras yo estaba en el penal, ella iba de cabaña en cabaña con ese policía, con la segunda pretensión de David Espinal Hierro. Lamentablemente, todas las informaciones que yo le estoy dando sobre el policía, a quien le llamaban Fleming supuestamente, la estoy recibiendo específicamente de David Espinal Hierro. Y no solo la estoy recibiendo yo, sino también la está recibiendo mi hermana Georgina, que vivía en Alemania en ese momento, o que vive en Alemania aún. Todas las planificaciones que ella hizo, llegó un momento que yo le reclamé a David, le dije a David, pero si tú sabías que ella iba a hacer eso, ¿por qué no me lo dijiste a tiempo? Y se me quedó en silencio. Claro, él formaba parte de eso, pero él la está incluso maldiciendo a ella, vendiéndome a mí el sueño de que, y obviamente yo se lo estaba creyendo, de que él estaba del lado nuestro, cuando la intención de él era llegar a ella. Viví un infierno en la cárcel, ya ustedes conocen la historia, tuve 3 veces al perder la vida. Lamentablemente en una ocasión me confundieron con un preso que había chivateado en uno de los escenarios de la celda 13 de los veteranos, donde tuve el perder la vida. Bien, 10 días después, como le dije, de estar en el Palacio de Ciudad Nueva, donde tuve que sufrir la tertulia de, imagínense, 17 presos con un solo cepillo de diente. Eso era que se cepillaba uno, había que lavarlo y usarlo. Una situación muy complicada y difícil. Muchas veces me mandaban la comida y no llegaba y pasaba días de hambre. Situación que yo nunca me permití que pasara a mi familia, porque siempre trabajé y fui un hombre de trabajo. En el día número 10 me mandan a la cárcel de Najayo. Cuando llego a Najayo, como les dije, me recibe el preso llamado Durán y caemos primero en la celda número 7 de los veteranos. Allí las cosas fueron un poco difíciles porque imagínense, fue a principios del mes de agosto, donde el verano estaba en su máxima expresión. El nivel de calor era insoportable, muchas veces uno sentía que se estaba asfixiando. E imagínense, en una celda, más de 300 reos en una sola celda, con un solo baño para bañarse todo el mundo, con un escenario de insalubridad espantoso. Yo todos los días me despertaba y decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué yo hice para estar aquí?
Y como le dije, una mujer diciendo que está traumatizada psicológicamente, que no quiere tener contacto sexual con un hombre, producto de los abusos sexuales que yo le había propinado, y que iba de cabaña en cabaña con un hombre y que después estuvo con un enemigo mío y ahora con este muchacho y sabrá Dios cuánto más. O sea, quien demostró tener un apetito sexual voraz por la masculinidad y que de repente se está vendiendo como una persona traumada. Pero lo desagradable de esto no precisamente es ese punto, sino lo que yo voy a continuación a decirle. En el momento en el que me veo en la cárcel de Najayo, el preso Durán quería que nosotros, mis hermanas y yo, le diéramos un pago mensual de 15,000 pesos. Imagínense lo difícil que era, cuando incluso el vecindario tuvo que hacer recolecta para llevarme de comer y de vestir. Llegó un momento que no se le pudo dar más dinero a él y entonces él se rebeló contra mí y quiso agredirme con un arma blanca. Esto me llevó a que yo tuviera que mudarme de la celda de los veteranos, que es un área tranquila de la cárcel de Najayo, hacia la celda de los sancritoveros, lo que le llaman los sancritoveros, que es un área muy complicada. Es como salir de una zona urbana a uno de los peores barrios que se pueda mencionar aquí en la capital de Santo Domingo. Allí la violencia es muchísimo mayor, la situación de insalubridad es peor todavía, y en esa área mandaban los delincuentes de más peligro. Ya yo llevaba 15 días en la celda número 13, en la goleta de un compañero que me trató muy bien llamado Bruni. En esa goleta, a los 15 días llegó un joven parecido a mí, moreno, alto. O sea, chivateó, fue y le dijo a los policías que en esa celda había droga, había armas y había un alcohol que ellos producen para la venta interna llamado pitrinche, un alcohol artificial. Y un joven, un preso, que nosotros cariñosamente le decíamos Pichigüí, fue quien vio cuando él al policía Montaz le había pasado la información. Y lo que dijo fue en la celda, cuando posterior al allanamiento, dijeron fue el moreno fuerte que está donde Bruni. Todos los reos, que ya llevaban 15 días viéndome, se fijaron en mí. A mí me salvó el hecho de que un mes antes yo había comenzado un curso de informática avalado por Infotec en el penal. Y exactamente ese día decidieron la madre, los profesores, hacernos a los reos que nos acabamos de graduar, hacernos una especie de compartir, en el cual ella pidió el permiso por un breve espacio-tiempo de unos 15 a 20 minutos. En ese momento decidimos compartir. Se llevó una cubeta de cóctel de fruta y un bizcocho. Esos 15 minutos, decidió por mi vida estar aquí, y lo digo de manera inconsciente porque en el momento no estaba dándome cuenta de lo que estaba sucediendo. A las 5 de la tarde se terminaba el taller y exactamente en ese momento fue que se pidió el permiso para la celebración, pero que en ese momento cierran el penal y cada reo tiene que regresar a su celda. En ese momento la persona que fue y dio la información entró a la celda y me estaban esperando a mí. Imagínense, más de 300 presos armados esperándome a mí. El joven Pichigüí dice, pero míralo ahí, ese fue, y lo señala. Y dicen, pero fue este. Y le entraron a golpe, como dicen. Al joven le abrieron la cabeza a palo, le dieron, se dice que recibió más de 50 estocadas de armas blancas diferentes, e incluso le tiraron puñaladas por la cara y le sacaron los 2 ojos. O sea, todo eso lo iba a recibir yo. A los 15 o 16 minutos después, o mejor dicho, en un lazo redondo, por el tiempo en el que me llevé salir de la actividad hacia la celda, me tomaron más o menos 5 minutos. Diríamos que 20 minutos después yo llego a la celda y encuentro, como decimos en buen dominicano, el escándalo, el rebú, el habladero, un charco de agua roja, porque estaban barriendo la sangre con agua. Y cuando llego a la celda, lo que me dicen fue, naciste hoy porque era a ti que te estábamos esperando. Y luego me cuentan lo que sucedió y me enseñan en un teléfono BlackBerry una imagen, una foto del cadáver, de cómo quedó. En el momento yo no asimilaba lo que estaba pasando, sino más bien
24 horas después, al otro día, es que en mi cabeza digo, wow, a mi hermana la iban a llamar y le iban a decir, mataron a tu hermano en la cárcel. Fíjese lo que tuve que vivir. Lamentablemente la justicia dominicana no investiga, la justicia dominicana no nos considera. En este país ser hombre prácticamente es un delito y estamos en una gran desventaja en la justicia, en el cual es una de las maneras en las que yo digo que quizá esos tantos femicidios o usoricidios, ese concepto que erróneamente le llaman feminicidio en el país, al parecer es esta misma situación que hace que los hombres se tornen tan agresivos, el saber que frente a la justicia no tenemos ni siquiera un punto de ventaja, no nos comprenden, nos acusan, nos envían a la cárcel deliberadamente sin ningún tipo de investigación. Todo lo que la mujer dice se le cree y todo lo que los hombres decimos se deja en el vilipendio sencillamente y en la obsolección del proceso judicial. E incluso ciertas palabras que uno dice las toman en su contra. Porque cuando ya la justicia no pudo probar nada de lo que ella me acusó, porque desmonté cada una de las acusaciones, y lo único que dije fue que yo tomé la decisión de separarme de ella, entonces me acusaron de ser el destructor de la familia, y porque al parecer como hombre no tenemos el derecho de tomar la decisión de separarnos, sino que más bien es un derecho único de la mujer. Pero me acusaron de haber destruido el matrimonio, y por yo no querer casarme con ella, haberme negado a casarme con ella, me pusieron como que le hice un daño, en el cual eso lo tipificaron como daños y prejuicios en favor de ella y en detrimento mío. Lamentablemente esa es la República Dominicana que estamos viviendo. 8 meses y 17 días después, a ver que no pudieron probar la situación, no pudieron probar nada, me pasan una condena de 1 año y 8 meses con un cambio de la medida. O sea, me condenan injustamente, pero me cambian la medida y me llevan a un proceso de terapia y a un proceso de visitas periódicas. Situación que me resultó tediosa porque cuando salí, al salir fichado, como se dice en buen dominicano, no pude trabajar, no podía sustentarme. En nuestra familia pasamos de una crisis económica, como le dije, a un cataclismo en ese sentido. Fue una derrota económica que quedó la familia. Y conseguirle comida a mi mamá fue algo que era prácticamente el mendigar por ella. Recordamos que de hecho parte de los electrodomésticos que pertenecían a mi madre se los regalamos a una vecina porque ella le pasaba la comida diaria a mi mamá. El resto teníamos que esperar. Yo sufrí mucha hambre, las casas estaban hipotecadas. Estuve 7 meses completos durmiendo en la boletera del Estadio Quisqueya, donde en muchas ocasiones de noche me despertaba y lo que pensaba era terminar con mi vida. Encontré a mi mamá vuelta a un vegetal, no escuché su palabra nunca más. Y lo peor de todo, yo quería tomar la justicia por mis manos. Aún en medio de esta situación, como dije en el pasado, lo que más lejos yo tenía era que David Espinal Hierro tenía que ver con esto. Que fue una persona que en un momento y en una ocasión me dijo, yo me declaro tu guía espiritual. Y yo le hice esta referencia, este gesto. Todo lo que David me decía para mí era la verdad. Pero posterior a eso, David estuvo más de 7 años hablándome en contra de ella. Me decía que nunca la perdonara, que Dios no iba a perdonar eso, que cómo fue mi mamá con ella, que cómo fuimos nosotros con ella, que mira lo que tú hiciste por ella y por su familia. Algo que quiero contarle. Porque para principios del año 2005, una hermana de ella se había casado con un señor cuyo nombre no voy a mencionar para evitar que pueda surgir la posibilidad de una represalia por parte de la familia de ese señor. Se había casado con un señor, una familia solvente económicamente, dueño de dealers y negocios, tanto en Estados Unidos como aquí. Y de repente ella le salió embarazada a ese señor. El señor padecía una enfermedad en la cual no era fertilizador. Y sucedió que él comenzó a reclamarle ese embarazo. Llegó un momento que para final del año 2005, en dirección hacia el 2006, exactamente en el principio de diciembre,
Él la saca de la casa a las 12 de la noche en panty y brasieres, embarazada. Y esa joven, mi cuñada en ese momento, se aparece en mi casa en un taxi en panty y brasieres, en el cual nosotros tuvimos que salir con una sábana y envolverla y recibirla en mi casa. Nos explica la situación y dice que lo va a someter. Yo le dije que no lo sometiera, que no lo hiciera, pero ella lo sometió. Al hombre se lo llevaron preso a final de diciembre y el día 2 de enero el hombre aparece supuestamente ahorcado, se había ahorcado dentro de la celda donde lo tenían preso. Situación que luego de una investigación profunda nos dimos cuenta que fue que él se le reveló a la policía y la policía fue quien ultimó a ese caballero. Bueno, yo mirando la situación desde el punto de vista en la que estaba, comencé a sospechar que esto podía generar un conflicto entre familias y que esa familia podía tomar represalia contra la familia de la madre de mis hijos, como específicamente así fue. Me arriesgo a ir al velatorio, a sabiendas de que yo conocía al difunto, pero la familia de él yo no la conocía ni ellos me conocían a mí. Cuando voy al velatorio, ellos me hacen unas interrogantes y a todo el que iban extraños les interrogaban. Si uno iba por parte de la familia de la mujer, yo me hice pasar por una persona que lo conocía a él independientemente de ella y que no tenía conocimiento sobre ella. Prácticamente una espía para poder descubrir qué estaba sucediendo entre ellos. Yo diría que Dios me protegió en ese momento, porque Papa Toño, el señor don Antonio Jiménez, me había dicho que no me acercara a eso, porque iba a haber problemas y que mi vida podía correr peligro. Por suerte yo fui acompañado de mi hermana y fui acompañado de mi cuñado, el alemán en ese momento, y la presencia de ese extranjero más, yo le había dicho a ellos que yo era pelotero y que estaba firmado, eso hizo que ellos disiparan un poco el interés de saber quién era yo y cuál era mi procedencia. Pero lo hice en virtud de proteger la familia de ella, en el cual a base de mucho insistir, logramos que la madre de ella recogieran todo, como se dice aquí en buen dominicano, y se fueran hacia monte adentro de San Francisco a esconderse, porque posterior a los 9 días, los rezos del muerto, comenzaron a investigar dónde se encontraban con la finalidad de tomar carta en el asunto y hacer justicia con las manos, en el cual ellos duraron unos años escondidos por ahí. Pero lo más triste del caso es que después que la joven dio a luz, ella demanda al padre biológico del niño, lo que significa que el difunto tenía razón. Y el padre biológico se acerca a mi casa buscándola y reclamando que por qué ella no le había dicho que el hijo era de él, e incluso contando la historia de cómo era que ellos hacían para hacerle los actos de infidelidad al caballero. Mientras yo, con mucho sacrificio, trabajaba en los almacenes de Indubeca, en el 13 de la autopista Duarte, y colaboraba con la ayuda económica de esa familia, miren la manera en la que la madre de mis hijos me pagó. Pero peor aún, la situación continúa en la que David Espinal Hierro sigue en el lazo tiempo hablándome mal de ella, buscando alejarme de ella, yo con la sola intención y deseo de ver a mis hijos. Él mantenía en sus historias diciéndome que mi vida corría peligro porque ella iba a insistir y que ese policía me iba a buscar para matarme, en el cual el policía, primer amante de ella, le hizo la propuesta de ultimarme. Y yo tuve que en cierto momento mantenerme distante, no dejarme ver, porque me mantenía en una vigilancia constante. Posterior al policía soltarla, que entonces David sigue en el interés y en la persecución de lograrla sexualmente a ella, David sigue pasándome información, ella intenta acercárseme y yo lo que hago es que voy a la fiscalía. Pero David se arma de una serie de mentiras en el cual involucra a miembros del Centro SAI, alegando de que todos ellos estaban arremetiendo en mi contra y estaban planificando hacer cosas en mi contra, utilizando el nombre de una joven llamada Grecia, Rosaleda y Teresa, 3 hermanas, más un señor llamado Walby y el otro Juan Tomás, quienes supuestamente habían formado un complot en mi contra y que en algún momento determinado querían ir a la fiscalía a querellarse en mi contra con el grupo del Centro SAI con la finalidad de hundirme y que yo no saliera de la cárcel. Mentira que después terminé descubriendo. E imagínense si yo fuese una persona con algún tipo de grado de trastorno psicológico, yo diría en un caso particular, un narcisista, un psicópata o un sociópata,
lo que hubiese podido suceder en medio de yo encontrar a mi madre en la situación que estaba y saber que ese grupo estaba arremetiendo en mi contra y yo tomar una represalia contra ese grupo y crear un desastre. Pero todos los detalles de lo que la madre de mis hijos e incluso en términos sexuales hacía con el policía, yo lo recibía por información por parte de David Espinal Hierro, a quien supuestamente la visión la tenía don Antonio Jiménez, alias Papá Toño. Hoy en día no sé si esas cosas fueron ciertamente o si fue un gran invento de David, el caso del policía Fleming, porque fue la historia que yo conté en el programa de José Peguero. Pero lo horrible del caso es que hoy en día David Espinal Hierro es el esposo de la madre de mis hijos y mis hijos, los tres contrarios a mí, a él es quien le dicen papá. Situación que me hizo degenerar en una presión tan fuerte en mi cabeza, me hizo degenerar en una diabetes, porque el hijo mayor mío lo hicieron desarrollar un odio hacia mí a base de mentira, me vendieron como un abusador, como un golpeador de ella. Algo que me resultó y resulta muy curioso es el espacio-tiempo antes de ella casarse con David, que ella tarda o invierte tras una persecución de mi persona en querer saber dónde yo estaba, cómo yo estaba, y en una ocasión con la intención de creer que podía llegar a recuperarme. Claro, ella ignoraba que todos los pasos que había dado con otros hombres, incluyendo con un joven a quien supuestamente era mi mejor amigo, o unos de ellos, ella ignoraba que toda esa información me la estaba pasando quien hoy en día es su aliado. Imagínense, en ocasión él me decía, ella está en una cabaña con el policía Fleming, mientras tanto mira a tu mamá cómo está. O sea, dándome las iniciativas o la información necesaria de que yo pudiera entrar en unos niveles de descontrol emocionales e incluso atentar contra la vida de ella. Como cualquier hombre hoy en día lo hace, que en una situación como esta, todo hubiese terminado en un acto fatal como lo que hemos visto. Sin embargo, la crianza que me dieron mis padres, la formación que viví en mi hogar, la que tengo, el tipo de persona que realmente yo soy, difería mucho de yo llegar a esos niveles de descontrol mental y emocional, aún viendo a mi mamá en la situación que quedó, y llegar a cometer un error. Hoy en día ellos son esposos, mis hijos son contrarios a mí, he sufrido mucho, lo he superado un poco, pero he sufrido mucho porque quise ser padre, quise ver crecer mis hijos, quise estar al lado de ellos, y ellos están totalmente engañados, donde incluso hasta prácticas exotéricas se hicieron para mantenerlo atrapado psicológicamente y separado de mí. Dígase la práctica de la brujería, tanto por parte de ella como de él. Hoy son miembros del Centro SAI. Allá en el Centro SAI han logrado engañar a todos. Lo digo en opinión porque cuando hice la entrevista con José Peguero, Rosaleda arremetió en mi contra, en el cual posterior a eso se retractó, pero también hubieron otras opiniones que ella misma dio. Ella duró un tiempo detrás de mí, yo tuve que ir a la fiscalía, tuve que distanciarme porque tengo que respetar de mi propio concepto la verdad de que no quiero absolutamente nada con esa persona. Y ni siquiera me duele ni me molesta que ellos se hayan casado. Claro, me molestó la mentira con la que David en todos estos años arremetió en mi contra, los beneficios económicos que me sacó. Imagínense, ese muchacho, yo venía de mi trabajo, le ponía 1,000, 2,000, 3,000 pesos en la mano. Ese muchacho, yo le conseguí empleo 3 veces, lo ayudé, lo apoyé a él y a su esposa Rocío, que no entiendo qué pasó entre él y Rocío. Pues Rocío es una muchacha muy humilde en el cual hizo perder más de 20 años de su vida, incluso una muchacha deseando tener unos hijos, una familia, y él nunca la pudo complacer, le hizo perder el tiempo y luego la abandonó. Lamentablemente esto es parte de una historia vivida que sufrí. Le hago un llamado al gobierno e incluso incluyo lo que son los medios de comunicación y nuestros pontífices profesionales comunicadores, aquellas figuras que se han convertido en perfectos influencers en nuestro país y que alzan la voz en contra de la violencia en contra de la mujer.
Si bien es cierto que esto es un problema que ha cobrado la vida de cientos de mujeres, que en específico hasta el 2018 habíamos tenido una contabilidad de 2.757 mujeres muertas en manos de su pareja o expareja. Pero también esto tiene otro rostro, yo diría la segunda cara de la moneda, que es la parte a la que no se ha querido acceder y hablar, y que en nuestro país se ha dejado de lado, se ha dejado en el anonimato y que no se le cede el paso. Por dicha razón le hago un llamado tanto a las autoridades como a los comunicadores, dándole a entender que es necesario, si queremos resolver este problema, que la otra cara de la moneda también sea vista y sea comunicada, porque en nuestro país habemos muchos hombres que estamos sufriendo, estamos pagando un precio muy alto, en donde ustedes, a través de esta historia que yo viví, podrán tomar determinaciones sinceras.